Buenas tardes, soy Ángela Carlier, abogada de profesión, y en este podcast, junto a cuatro abogados expertos, abordaremos el tema de fuentes de las obligaciones. Comencemos. Las fuentes de las obligaciones son hechos o negocios jurídicos que dan origen a la obligación. Existen dos clasificaciones de fuentes de las obligaciones. La clásica, adoptada del autor francés Potier, presente en nuestro Código Civil colombiano, y la contemporánea que surge a partir de la necesidad de flexibilizar el modelo clásico. El modelo clásico se divide en contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito y la ley, mientras que la clasificación del modelo contemporáneo se divide en negocios jurídicos, actos jurídicos lícitos, actos jurídicos ilícitos y el ordenamiento jurídico. A continuación, la doctora Saray Pontón nos explicará un poco sobre el contrato y cuasicontrato. Buenas tardes, adelante, doctora. Buenas tardes, Ángela, muchas gracias. El día de hoy vengo a hablarles sobre el contrato y el cuasicontrato. Por un lado, el contrato es un acto o convención por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de varias personas. El contrato puede ser unilateral, bilateral, gratuito, oneroso, conmutativo, aleatorio, principal, accesorio, real, solemne o consensual. Uno de los ejemplos que podemos encontrar sobre un contrato es el contrato de arrendamiento de una casa, una hipoteca, el contrato de prenda, entre otros. Por otra parte, el cuasicontrato es un hecho voluntario lícito, es decir, que es un acto unilateral donde las obligaciones que se contraen son sin convención, es decir, nacen o de la ley o del hecho voluntario de las partes. Encontramos tres tipos de cuasicontratos. Primero, el pago de lo no debido. Segundo, la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos. Y tercero, la comunidad. Uno de los ejemplos que podemos encontrar de cuasi contratos podría ser pagar accidentalmente la factura de otra persona, aceptar una herencia, aceptar una tutela, entre otras. Muchas gracias. Gracias, doctora Saray. Y a continuación vamos a estar con el doctor Mauricio Díaz Posada, quien nos va a hablar sobre el delito y cuasidelito. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Ángela y estimados colegas. Claro que sí, el delito es una fuente de obligación derivada de un acto ilícito doloso. Esto quiere decir que fue cometido con la intención de causar un daño o perjuicio. Aquí la persona que lo comete está obligado a reparar el daño causado. Un ejemplo puede ser cuando una persona hurta un automóvil, además de la sanción penal, este está obligado a indemnizar a la víctima por los perjuicios que ocasionó. Luego tenemos el cuasidelito, que es un acto ilícito, pero cometido por imprudencia, negligencia o falta de previsión. Aquí se puede inferir que no existe una intención de causar un daño, pero aún así quien lo perpetra no se encuentra exento de la obligación por los daños. Un ejemplo puede ser un conductor que no respeta una señal de tránsito, por descuido atropella a un peatón y le causa lesiones. Aunque aquí no hubo una intención, el conductor debe indemnizar a la víctima. Muchas gracias. Gracias, doctor Mauricio. Y a continuación estaremos con la doctora Lina Arango, quien nos hablará sobre la ley y formas de castigar los delitos. Adelante. Hola Ángela, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Te cuento que la ley es la fuente primaria de las obligaciones jurídicas. ¿Por qué? ¿Qué es la ley? La ley es el mandato del Poder Legislativo que en sí lo que busca es regular la conducta de toda la ciudadanía, definiendo sus deberes y sus derechos. En otras palabras, de aquí se desprenden muchas de las obligaciones que hoy conocemos. Las que se estipulan en el Código Civil para delimitar las obligaciones contractuales entre personas naturales o jurídicas, las del Código Penal para definir cuáles son las conductas que son consideradas delitos, cuáles son las sanciones y sus formas de reparación, las del Código de Comercio que tiene todas las obligaciones tributarias, las del Código de Tránsito, etcétera. Podría seguirte dando muchos más ejemplos, pero en esencia, la ley es la fuente principal de las obligaciones jurídicas. Ahora, como tú bien lo dijiste, en Colombia tenemos la clasificación tradicional que habla de la ley y ahí ubica todo, pero también está la clasificación contemporánea donde se amplía mucho el panorama y se reconocen otras fuentes, como por ejemplo la jurisprudencia, que son los precedentes judiciales, los actos administrativos, que también son una fuente que vienen de las decisiones que toma la administración pública en el ejercicio de sus deberes. Otras fuentes, el abuso del derecho y el enriquecimiento sin causa.
podría es darte como resumen eso. Muchísimas gracias por tu invitación, Ángela. Gracias, doctora Lina. Y a continuación, el doctor Carlos Benítez nos hablará de cómo se regula cada fuente que hemos citado en el Código Civil colombiano. Adelante, doctor. Buenas tardes. Respetados doctores, complementando todo lo mencionado por los expositores actualmente, en el Código Civil colombiano las fuentes de las obligaciones están reguladas principalmente en los artículos 1496 al 1510 y de esta manera y complementando lo mencionado anteriormente se reconocen obviamente las siguientes fuentes de las obligaciones, como la mencionaron los compañeros, como la ley, el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito. En resumen, el Código Civil colombiano es la fuente de regulación de las fuentes de las obligaciones a través de la ley. Los contratos, los cuasicontratos, los delitos y los cuasidelitos, que generan responsabilidades entre las partes involucradas. Entonces, esa es la forma de cómo se regulan las fuentes de las obligaciones respecto al Código Civil colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Y para cerrar este podcast, quiero referenciar que aquí se ha hablado de las fuentes de las obligaciones, la clasificación clásica, y hemos mencionado un poco sobre la clasificación tradicional y de cómo la clasificación clásica está presente en nuestro Código Civil colombiano. A toda nuestra audiencia, gracias por escucharnos. Esperamos conectarnos en una próxima ocasión.